Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la clase práctica de la unidad número 8, segunda parte de Derecho Público. El trabajo práctico que vamos a desarrollar hoy refiere específicamente al Poder Judicial. Para ello vamos a tener que analizar no solo la Constitución Nacional, sino también algunas leyes. Esas son las leyes número 48, la ley número 24.937, el decreto 222 del año 2003 y por último el reglamento para la justicia nacional. Como ya vieron en la teoría, el Poder Judicial en nuestro país es uno de los tres poderes del Estado. Ya hemos visto también en clases anteriores que en realidad el poder es uno solo, pero que su ejercicio se encuentra dividido o fraccionado en virtud del principio republicano del gobierno y la forma republicana que ha adoptado en el artículo 1 el constituyente. Esta división de poder hace, como les decía, que se encuentre encomendada al Poder Judicial la función jurisdiccional o judicial, es decir, que por excelencia es el Poder Judicial el que tiene a su cargo resolver las controversias que se susciten. Esas controversias pueden ser de distinta índole y por ello también vamos a ver que en virtud del sistema federal vamos a encontrar tribunales federales y tribunales provinciales. Es decir, que en paralelo vamos a encontrar una justicia federal cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego le siguen los juzgados nacionales o Cámara Nacional y también los juzgados federales de primera instancia. En paralelo, cada una de sus provincias, en virtud del artículo 5 de la Constitución Nacional, organiza su propio poder judicial, donde, independientemente de cada provincia que debe organizar su poder judicial ajustado al mandato constitucional, pero que tiene autonomía en este sentido respecto a cómo lo organiza, vamos a ver que en líneas generales la mayoría de las provincias organizan su poder judicial con tribunales de primera instancia, que son aquellos ante los que se promueve un litigio o donde inicia una causa judicial. Después encontramos las cámaras de apelaciones, que son aquellas o mejor dicho, aquellas que resuelven los recursos que se interponen contra las sentencias que dictan estos tribunales inferiores o de primera instancia. Y por último encontramos los tribunales superiores, superiores tribunales o cortes de provincia. Es decir que tenemos entonces este sistema por el cual vamos a encontrar tanto la justicia federal, nacional, como las justicias provinciales o locales, además de los tribunales correspondientes a la capital. Entonces, como les decía, no solo vamos a tener que acudir a la Constitución Nacional, que regula o establece en la parte orgánica de la Constitución, recordamos que la parte orgánica es desde el artículo 44 en adelante, al Poder Judicial a partir del artículo 108. Allí vamos a encontrar lo que les decía, de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a ver que la Corte Suprema de Justicia fue variando la cantidad de sus miembros, entre 5 integrantes, luego pasó a tener 9, en un momento también tuvo 7, actualmente cuenta con 5 integrantes. Y es a quien le compete, por mandato constitucional, el conocimiento de determinadas causas que se encuentran expresamente allí determinadas, y además entiende en grado de apelación. ¿Qué quiere decir apelación? Que cuando el justiciable, o sea, las personas que promueven un proceso, se encuentran en disconformidad con una sentencia de un tribunal inferior, puede ser una cámara en el orden federal, o puede ser el superior tribunal de justicia o corte de justicia de una provincia, pueden plantear recursos que van a ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además de ello, la Corte Suprema entiende en lo que se denomina instancia originaria, que significa que un asunto directamente es promovido ante la propia Corte de Justicia de la Nación, y en esos casos también va a entender la Corte Suprema. Como les decía, el Poder Judicial es un órgano no político. En esto sí lo podemos diferenciar tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Recordemos además
que tanto el representante del Poder Ejecutivo, el jefe máximo de la Administración Nacional, que es el presidente con el vicepresidente, son elegidos por elección por voto popular, asimismo como los legisladores, ¿sí? Tanto los senadores como los diputados. A diferencia de lo que vamos a ver en el trabajo práctico, y que ya se ha desarrollado en teoría, que los jueces no son elegidos por el voto de la gente, sino que existen otros mecanismos de selección de los magistrados. También vamos a ver ahora en el trabajo práctico que hasta el año 1994 existía un sistema de selección y remoción de los jueces que ha variado en esta última reforma constitucional. ¿Por qué? Porque se ha introducido esta figura del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. El Consejo de la Magistratura actualmente es quien tiene a su cargo la selección de los jueces inferiores, es decir, que no los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que como ya desarrolló el titular de cátedra, tienen un mecanismo de selección, ahora lo vamos a leer, que está contemplado en el artículo 99, inciso cuarto de la Constitución Nacional, sino que les compete a través de un procedimiento que está establecido en la ley 24.937, un procedimiento de selección de estos jueces. ¿Cómo es ese procedimiento de selección? Bueno, se basa en un concurso de antecedentes y oposición. ¿Qué significa un concurso de oposición? Es un concurso al que se tienen que someter, que generalmente implica que se les da un caso a resolver, cuenta una parte teórica, otra parte práctica, y que además se meritúan y se tienen en cuenta los antecedentes de estas personas para el ejercicio de los cargos. Entonces se van a tener en cuenta. Puede ser su antigüedad en la matrícula, en el ejercicio de la profesión, puede ser la carrera judicial, que es aquella persona que se ha iniciado o que luego ha ingresado al Poder Judicial y que viene desarrollando una carrera a través de ascensos, de promociones, de rendir otros concursos. También se van a tener en cuenta la arista académica, es decir, si esta persona desempeña el cargo docente o no. Bueno, como vamos a ver ahora, todas estas son las cuestiones que se tienen en cuenta para elegir los magistrados y que, como les digo, desde la reforma constitucional del 94, se encuentra a cargo de este Consejo de la Magistratura. También vamos a encontrar el jurado de enjuiciamiento y que tiene a su cargo la remoción de los jueces. Habíamos visto anteriormente, cuando hablamos del juicio político, en el artículo 53 se establece que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentran sometidos al juicio político, que va a ser desarrollado por el Poder Legislativo. Recuerdan que era la Cámara de Diputados, a quien le compete por mandato constitucional la acusación, y es la de senadores la que va a juzgar la procedencia del juicio político o no. A diferencia de los jueces inferiores que se encuentran sometidos a este procedimiento establecido que es llevado adelante por el jurado de enjuiciamiento. ¿Quedó claro hasta aquí o quieren que veamos algo más? Porque si no ya vamos a empezar con el práctico. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, les voy a compartir, por favor, tengan en mano la Constitución, el trabajo práctico. También les voy a compartir los links de las normas que nos van a servir para resolverlos a través de la mensajería. Ahí va la primera. Brian dice que los acontecimientos en el país se están adecuando a la materia. Puede ser, Brian. Yo por ahí lo veo desde otra perspectiva que me ha pasado cuando particularmente hago otros cursos, que en realidad me parece que quizás uno ve los acontecimientos diarios de otra manera, o al tener un conocimiento más técnico de a qué refieren, les presta otra atención y además ayuda a la comprensión de lo que está sucediendo y por qué. Pero de todas maneras sí, estamos teniendo suerte, si se quiere, en ese sentido, de que muchas de las cuestiones que vamos dando en cada una de las bolillas justamente se vinculan con lo que está sucediendo en la actualidad. Así que bueno, desde ese punto de vista y solo desde ese punto de vista, bienvenido sea para que ustedes también puedan ver que realmente, aunque eh, puede parecer abstracto, es muy importante conocer
nuestra Constitución Nacional, las convenciones que les dijimos, recuerden que fueron incorporados algunos instrumentos internacionales en el artículo 75, inciso 22. ¿Y por qué? Porque en definitiva son las normas no solo que rigen nuestra vida diaria, sino también que contemplan nuestros derechos y que muchas veces no son ejercidos justamente por este desconocimiento. Así que, bueno, entonces, ahí les compartí en la mensajería, si pueden abrirlo. A ver, me corroboran porque me perdí hablando. Tienen que estar la ley 48, que es la de jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales. Alguien que haya abierto por favor los links y me dice si falta alguno. La ley 24.937, que es la de Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. El reglamento para la justicia nacional, que vamos a ver que fue dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahora vamos a ver por qué y en base a qué norma lo ha dictado. Y me parece que me quedaba pendiente este los voy a compartir más adelante, ¿sí? Porque refiere al decreto que mencionaba recién el doctor con respecto al sistema de designación de los jueces. Así que bueno, ahora voy a compartir el trabajo práctico. Recuerden que cuando comparto no veo la mensajería, así que por favor voy a necesitar de su ayuda hoy, que me ayuden solamente con la lectura y por supuesto los que puedan participar, bienvenido sea, para que sea la clase un poco más dinámica. Ahora les voy a compartir el trabajo práctico y algún voluntario o voluntaria que lo vaya leyendo. Esperen que acá. Bueno, como les decía, el trabajo práctico de hoy refiere al Poder Judicial. La primera consigna dice, o nos pide que completemos un cuadro de acuerdo a la forma de Estado federal. Bueno, acá es Poder Judicial Argentino y cita dos artículos de la Constitución Nacional. ¿Quién puede leerlos, por favor, para poder completar nuestro cuadro? Si quieres leo el 108, comienza. Dale, ¿quién habla? Porque no veo. Francisco. Dale, Francisco, muchas gracias. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. ¿Leo el 5 también o...? Sí, por favor. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Muy bien. Entonces, si en este cuadro nosotros tuviéramos que completar, ¿sí?, cómo está integrado el Poder Judicial argentino, en base a lo que escucharon tanto en la clase teoría y la breve introducción que yo realicé recién, ¿qué podríamos decir? ¿Qué poderes judiciales encontramos dentro de la nación? En base a estos dos artículos que acá se encuentran citados, el 5 y el 108. ¿El 108 a qué poder judicial corresponde? ¿Al provincial o al federal? Al federal. Perfecto, acá también Melina, acá pude volver al Google Meet, nos dice que al federal, ¿sí? ¿Y el artículo 5 entonces? Perfecto, Melina, el 5 al provincial, ¿sí? ¿Entienden esta disquisición? Nos habla tanto, bueno, el artículo 8 habla del Poder Judicial de la Nación, que es ejercido, como yo les decía hoy, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales federales inferiores. Y por otro lado, tenemos el artículo 5, establece que las provincias deben garantizar o establecer también su orden, entre otras cosas, a través de un sistema o un poder judicial provincial. Para que podamos entender un poco mejor la cuestión,
¿por qué tenemos un orden federal y un orden nacional? Porque simplemente que la distribución de las causas o la distribución del conocimiento de los juicios va a corresponder o a la justicia federal o a la justicia provincial de acuerdo a la materia de que se trate. Entonces, en los artículos 108 en adelante y en la ley número 48 vamos a ver cuáles son esos asuntos que le corresponde atender a la justicia federal y cuáles son esos asuntos que le corresponde entender a los poderes judiciales de cada una de las provincias. Por decirlo, en un ejemplo que podamos verlo cotidianamente. Si yo tengo un accidente de tránsito, vivo en Resistencia, tengo un accidente de tránsito con un vecino de la ciudad de Resistencia y no llego a un acuerdo con la aseguradora y tengo que promover un juicio para resarcir esos daños que me produjo, o para buscar el resarcimiento de esos daños, yo voy a promover una demanda civil ante un juez de la provincia donde resido, ¿sí? Esa es la justicia que se denomina comúnmente ordinaria y que en caso de duda, si un caso debe ser sometido a la justicia provincial o federal, debo atenerme a esta ordinaria provincial. En cambio, existen determinados conflictos, como por ejemplo cuando la nación es parte, en las que yo tengo que recurrir a la justicia federal. Trátese, por ejemplo, el caso de una persona beneficiaria de un beneficio de ANSES, que es nacional, como nosotros sabemos, y en ese caso la demanda no la va a promover ante la justicia provincial, la va a promover ante la justicia federal. ¿Por qué? Porque en esa controversia la nación es parte. Y una de las cosas que establece la Constitución es que compete a la justicia federal el conocimiento de las causas en que la nación sea parte. A esto quiero que quede claro, porque como decía el doctor Varas, nosotros dentro, por ejemplo, yo que vivo en Resistencia, voy a encontrar tribunales provinciales, quizás a escasos metros voy a encontrar un tribunal federal, y tengo que saber por qué esta disquisición de tribunales multiplicidad, porque en realidad cada uno entiende sobre una determinada cuestión. Traspolando el caso, por ejemplo, a algo que ustedes puedan ver cotidianamente, piensen en la organización de la universidad, ¿sí? Ustedes dentro de la universidad van a tener, por decirlo, la verdad que desconozco todos los departamentos, pero en líneas generales van a tener un departamento de personal que quizás es en el que los profesores van a tener que gestionar sus incorporaciones, sus licencias, etcétera. Después van a encontrar una sección de alumnado, que es la que va a estar encargada de asignar las materias, de establecer la fecha de exámenes. Después pueden encontrar otro departamento que organice la actividad del año, cuándo van a ser las mesas de exámenes, etc. A lo que voy, que en realidad no es más que una forma de distribuir el trabajo, ¿sí? La competencia provincial o la competencia federal refiere al modo en que se distribuye el trabajo. Obviamente que atiende a otros criterios, en el caso de la provincial y la nacional, decir por qué una causa es federal y tiene que ser entendida por los tribunales federales. ¿Por qué? Porque vamos a ver las cuestiones que se encuentran comprometidas. Vamos a ver los conflictos entre, bueno, ya les dije, en las que la nación sea parte, entre vecinos de distintas provincias, como señalaba el doctor, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que quiere cuestionar este decreto presidencial que establece una quita del porcentaje de coparticipación federal que recibía. Entonces tenemos un conflicto entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una nación, va a entender la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y después vamos a tener, como les decía, otros casos que sí van a corresponder a la justicia provincial. Incluso en algunos supuestos podría parecer que estas competencias se rozan, como bien dijo, por ejemplo, lo atinente a estupefacientes corresponde a la justicia federal, en tanto que se ha delegado en las provincias a atender estas cuestiones menores que se denominan, por ejemplo, narcomenudeo, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces vimos, retomando, tenemos el artículo 5, a raíz del cual se establece esta estructura del Poder Judicial de cada una de las provincias, y el artículo 108 que nos remite al Poder Judicial Nacional. Vamos
avanzar con el caso. Esto ya lo hemos resuelto. Seguimos entonces con la consigna que viene. El punto número 2 nos dice, ¿cómo está conformado el orden jerárquico funcional del Poder Judicial en la Argentina? Y encontramos una pirámide, ¿sí? En el tope de la pirámide está el órgano máximo del Poder Judicial que tiene función jurisdiccional para resolver los conflictos suscitados entre ciudadanos o entre estos y el Estado, la interpretación y sistematización de todo el ordenamiento jurídico y el control de constitucionalidad de las normas y actos estatales. ¿A quién les parece que le corresponde esta posición de la pirámide? La que está más arriba, el vértice de la pirámide. La Corte ¿A Suprema. quién colocaríamos Corte ahí? Suprema. Perfecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿a quién encontraríamos? Que tienen atribuciones de revisión de las decisiones dictadas en primera instancia. Cámara Nacional de Apelaciones. Perfecto, ¿Francisco está hablando? Sí. Ah, Creo perfecto. que hay una pregunta en el chat, profe. A ver, esperen que Yo me pregunté, profe, con respecto a la coparticipación. Terminamos esto nomás, Brian, y te contesto, ¿sí? Para no dejar a mitad la pirámide. Entonces, las cámaras, muy bien como dijo Francisco, y en la base de la pirámide, ¿quiénes vamos a encontrar? Que actúan en la fase de conocimiento, excepciones, reconvención, incidentes, dictado de sentencias y su ejecución. ¿Quiénes serán? Los jueces, normalmente, o sea, Jueces inferiores, jueces de primera instancia se denominan también. En realidad, si nosotros queremos ver cómo es la cronología de un expediente judicial, vamos a empezar por la base de la pirámide. La acción judicial empieza en el juzgado de primera instancia. Una vez que se tramita, allí se produce toda la prueba, se cita a la parte contraria demandada que vimos, que es aquella contra la que se pretende. Acuérdense que habíamos visto, ya creo que desde el caso 3 de federalismo, que pudimos identificar a las partes en un proceso judicial, habíamos visto, tenemos un actor, que es aquel que promueve una demanda, que es el que pretende un reconocimiento de un derecho por medio de un órgano judicial. Tenemos la parte demandada, que es aquella contra la que se pretende, ¿sí? Y, bueno, una vez que está iniciada la demanda, ¿qué hay que hacer? Ya vimos el derecho de defensa de las partes, siempre hay que darle la posibilidad a esa persona de que se defienda, entonces esa persona va a contestar la demanda. Cada una de ellas va a poder ofrecer las pruebas que hacen a su derecho. Esas pruebas, el tribunal, o mejor dicho, el juez, porque generalmente los juzgados de primera instancia son unipersonales, quiere decir que vamos a encontrar un solo juez a cargo de cada uno de los juzgados, va a decidir si esas pruebas son admisibles o no, si son conducentes, si hay que producirlas o no, y luego de realizada toda esa etapa probatoria, va a dictar una sentencia. Esa sentencia puede ser favorable a la parte que inició el proceso o no, es decir, esa demanda se puede admitir o se puede rechazar. Ahora bien, una vez que tenemos la decisión de ese juez, la parte que no queda conforme con el fallo, y que no debe ser una mera desconformidad, los recursos tienen características específicas, es decir, yo no puedo solamente decir no coincido con el fallo del juez, sino que tengo que dar los fundamentos de por qué no coincido, tengo que decir que esta prueba que él entendió que significaba tal cosa, en mi interpretación constitucional, en realidad derivaría en otra solución, etc. Y la parte que no está conforme en ese sentido con el fallo, puede plantear lo que se denomina un recurso que va a ser entendido por estas cámaras de apelaciones. ¿Qué es un recurso? En la doctrina procesal se lo denomina un remedio, ¿sí? En realidad es un escrito recursivo donde la parte que se considera agraviada por una decisión judicial solicita que otro tribunal revise el fallo de este inferior. Por eso es que en las cámaras de apelaciones tienen 2 integrantes o más. Ya se trata de un tribunal colegiado. Son 2 jueces que van a revisar la cuestión decidida por uno inferior.
Ahora bien, esta Cámara de Apelaciones, ¿qué puede hacer? Una vez analizado el expediente y la sentencia que se ha dictado, puede darle la razón o no a la parte que ha planteado este recurso. Si le da la razón a la parte que planteó el recurso, también tenemos la posibilidad de que la otra parte, en este caso, se sienta agraviada. Entonces queda todavía otra instancia de revisión judicial que, en la justicia federal, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que no entiende en todos los asuntos, sino que tiene competencias específicas. Solo cuando se acreditan determinados supuestos, la Corte entiende y revisa nuevamente este fallo del tribunal colegiado. Entonces, repasando, Agustín, si bien ya te contestó Francisco, quedaría los tribunales de primera instancia o tribunales inferiores en la base de nuestra pirámide. ¿Por qué? Porque es donde se inicia un proceso judicial. Luego vamos a tener las cámaras nacionales de apelaciones, que son estos tribunales colegiados que van a revisar el fallo que dictó este juez, generalmente unipersonal. Y por último, la última instancia de revisión, y quien es el último intérprete de la Constitución Nacional, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta pirámide lo que representa es, como les decía, estos grados de apelaciones o de revisabilidad de las sentencias judiciales. Pero ahora vamos a ver otros supuestos donde, por la materia de que se trata, es decir, por el asunto sobre el que versa el conflicto o por el objeto de mi demanda, yo no voy a promover la demanda ante el juez de primera instancia, sino que directamente va a ir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y toda esa actividad que yo les describí, que realizaba el juez de primera instancia, se va a desarrollar en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recuerden, como ya señaló el titular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una organización particular, no se encuentra compuesta por lo que se denomina comúnmente salas, sino que se encuentra compuesta en la actualidad por 5 miembros. Cada uno de sus miembros tiene a su cargo lo que se denomina su vocalía, es decir, con sus secretarios, que son los que ayudan en esta labor de elaborar las sentencias y que los 5 conjuntamente tienen que decidir en cada una de las causas que se sometan a su jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Que de los 5 miembros no pueden en un caso decir, bueno, hoy entienden 2, mañana no. Los 5 miembros de la Corte Suprema tienen que entender de cada uno de los asuntos y emitir sus votos, lo que no implica que tengan que estar de acuerdo sobre la decisión que se va a dictar. Existen muchos supuestos donde hay 3 jueces que están de acuerdo y 2 no, 4 sí, 1 no. Ustedes van a ver incluso en algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, van a encontrar el fallo que resuelve la cuestión y van a, en la parte resolutiva, decir con disidencia del ministro tanto. Y ese ministro va a hacer su voto aparte y va a dar sus fundamentos por los cuales no se encuentra de acuerdo con la decisión a la que arribó esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, creo que quedó aclarada entonces cómo funciona la pirámide. Ahora sí, a tu pregunta, Brian, hay muchos antecedentes de coparticipación, incluso, ay, no me acuerdo en qué clase yo les había compartido uno, ¿te acordás que lo vimos? Hablamos de un caso de la provincia de Entre Ríos, que había cuestionado también una disminución, o mejor dicho, la exención de abonar IVA de algunos productos, y que justamente como se encuentra demandada a la Nación, son de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que directamente se promueven ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, claro que ahí vas a encontrar un montón de coparticipación. En la plataforma seguro hay uno que me acuerdo que yo les compartí, lo que no me acuerdo en qué unidad, pero lo revisamos porque ahí está. Bueno, seguimos con las consignas. La número 3 nos dice, ¿a través de qué normas se creó la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Alguien puede responder a través de qué normas se crea la Corte? Profe, ¿hace referencia a lo de la Constitución, al artículo 108 o a otra norma? ¿Podés leer el 108, por favor, qué dice? Es el que ya leímos hoy, por eso. Sí, pero ¿lo podés reiterar, por favor? Porque tiene vinculación con esto, como vos decís.
El Poder Judicial en la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio nacional. Entonces, vamos a encontrar el artículo 108 de la Constitución Nacional. Y entre las normas que yo les compartí por la mensajería, ¿hay alguna que refiera también a la Corte Suprema o a cómo se encuentran conformados estos tribunales inferiores? De las 3 leyes que les compartí. La ley número 48, ¿qué dice? El artículo primero. A ver si se los puedo compartir. Esperen, por si alguien no lo puede abrir. Dejo de compartir un ratito el Power y vamos a la ley. Muy bien, Martín, la 48. Ley número 48, yo se las comparto. Mientras tanto, Brian, teniendo en cuenta la Corte puede pronunciarse a favor. Claro, Brian, en realidad en un conflicto judicial, el tribunal, sea la Corte o sea cualquier otro tribunal, puede pronunciarse a favor del que demanda, es decir, que asiste razón en el planteo que ha efectuado y que hay un derecho que debe ser reconocido. Puede rechazar la demanda y decirle, mire, la verdad que el planteo que usted está realizando no tiene asidero jurídico, se rechaza su pretensión, usted no tenía razón en el litigio que promovió, y en ese caso el victorioso va a ser el demandado, o puede hacer lugar parcialmente a la pretensión de la actora y no en todo, ¿sí? Volviendo al ejemplo del accidente de tránsito, si yo tengo un accidente de tránsito y demando por 100.000 pesos, reclamando daños por 100.000 pesos, y el tribunal puede decir, no, está comprobado que en realidad este accidente a usted le produjo un daño de 50.000 pesos. Entonces va a ser lugar parcialmente a lo que yo pretendí, ¿sí? Es decir, que en una parte va a ganar mi pretensión y en otra parte no, pero pueden darse las 3 posibilidades. Claro que el tribunal puede entender que asiste razón al que demanda y hacer lugar a la demanda. Profe. ¿Sí? Y ir en contra de la jurisprudencia, o sea Ajá. que ellos tienen una jurisprudencia con respecto a ciertos casos, por ejemplo, como lo que pasó hoy, por ejemplo, en Argentina, sobre lo de la remoción de los jueces. Había una jurisprudencia, ¿no es cierto? Sobre otros jueces que... Sí, en realidad hoy sobre otros jueces que para discernir, a ver, porque me parece que ahí hay una cuestión. Decime sobre qué, Brian. Había otros antecedentes. ¿No se había querido remover otros jueces? Mira, tenemos que hacer esta diferencia. Hoy lo que la Corte dijo, en ese fallo que se dio a conocer a las 2 de la tarde, que fueron 2, respecto a estos 2 jueces, este tema que creo que todos están al tanto, que es la remoción de unos jueces que habían sido trasladados en el gobierno anterior. En realidad lo que la Corte hizo fue suspender la remoción en razón de un proceso de medida cautelar que habían presentado estos jueces y no emitió una opinión sobre el fondo de la cuestión. Es decir, la Corte todavía no decidió qué hay que hacer con esos jueces. Lo que dijo es, preventivamente vamos a suspender esta decisión y lo que voy a hacer es escuchar a la demandada. Se le corrió traslado. Como habíamos visto nosotros, es importante y en todo proceso judicial debe garantizarse el derecho de defensa de las partes. Entonces, ¿qué dijo la Corte? En primer lugar, quiero escuchar los argumentos de la contraria. Y interín se suspende la medida que había sido dictada. Eso en realidad no refiere a un precedente. Nosotros tenemos que, esto ya a veces no es una clase de derecho que de ciencias económicas, pero me encanta que lo preguntes. Claro, eso voy sobre, porque ya hay un precedente de eso. Claro, pero mira, nosotros tenemos que discernir 2 y en una de ellas otra más. Tenemos que diferenciar lo que es un precedente judicial. ¿Qué es un precedente? Para los que no están al tanto, es cuando un tribunal ya ha resuelto sobre una determinada cuestión que guarda similitud con la que tiene que resolver ahora. Nosotros en nuestro sistema judicial no tenemos la obligatoriedad de acatar los precedentes. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente en sus fallos que cuando ella, intérprete máximo de la Constitución Nacional, ya ha emitido una decisión en un determinado sentido, los jueces de los tribunales inferiores deben ajustar sus decisiones a la que ella ha resuelto.
¿Por qué? Por una cuestión no solo de seguridad jurídica, que es la seguridad jurídica, es decir, yo ciudadano tengo que saber que mi suerte no va a depender del tribunal donde caiga mi demanda. Si tengo una Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya en un caso igual al mío resolvió de una manera, lo más justo, razonable, y además por razones de economía y celeridad, de evitar este dispendio que ocasiona que en un tribunal inferior dicta una decisión totalmente contraria a la jurisprudencia de la Corte, yo tengo que ir a la Cámara de Apelaciones, tengo que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no solo genera un perjuicio para las partes que van a haber dilatado el reconocimiento de su derecho en el tiempo, sino también para el propio Poder Judicial que se carga de causas que ya han sido resueltas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces la Corte siempre ha dicho, los tribunales inferiores tienen el deber no solo de conocer los fallos que yo dicto, sino también de acatarlos. Y por eso ustedes quizás en alguna oportunidad pueden leer fallos judiciales en los que el propio juez dice, si bien yo no comparto la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, me encuentro obligado a acatar la resolución y decidir en el mismo sentido por esta cuestión que yo les estoy explicando. Otra cosa que nosotros tenemos que discernir, Brian, es que, y sobre todo lo vamos a ver en la unidad 10 cuando habla del precedente, el precedente administrativo, es si ese precedente es válido o no. Obviamente, dentro del ámbito del Poder Judicial yo no voy a poder decir, bueno, este precedente es inválido porque se presumen que todas las sentencias dictadas por un juez son válidas. Pero también acuérdate que tenemos que tener en cuenta que el Poder Judicial solamente resuelve en casos concretos y que los efectos de esas sentencias tienen efectos entre las partes, ¿sí? Yo no puedo extender los efectos de un proceso en el que fuimos parte vos y yo a, por ejemplo, a Agustín o a Francisco o a Brian o a Belén. Esa es una característica también de las sentencias judiciales, excepto en los casos de los intereses colectivos. ¿Se acuerdan que habíamos visto el derecho a un medio ambiente sano, los derechos de los consumidores? Es decir que, por ejemplo, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta un fallo en el que dice, que es un caso real, el caso Mendoza, hay tantas empresas que están contaminando el riachuelo, la Matanza, y la Corte dice, tienen que dejar de contaminar o tienen que prevenir. Obviamente que esa decisión no va a abarcar solamente a las partes en el proceso, tiene efectos expansivos, ¿pero por qué? Porque el bien que está tendiendo a proteger es colectivo, es de todos. O alguien me puede decir que el medio ambiente es solo un derecho mío y no es tuyo, y no es de todos los demás integrantes o habitantes de la nación. Entonces, por eso, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de precedentes, porque tenemos que tener todas estas implicancias o todos estos requisitos tenemos que tenerlos muy presentes. Y además que para que un caso pueda decirse que específicamente es un precedente, tiene que cumplir con determinados requisitos. Es decir, nunca vamos a encontrar, o muy pocas veces vamos a encontrar, un caso o controversia judicial que sea exactamente a otro. Siempre tienen alguna arista en particular. Entonces también lo que el juez va a tener que ponderar es si ese caso que está resolviendo se adecúa expresamente al que ya ha resuelto un tribunal superior o la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después también vamos a encontrar, Brian, que es otra cosa que son los plenarios, que es cuando se juntan todos los integrantes de un tribunal y deciden conjuntamente sobre una decisión y que ese plenario sí ya es aplicable para las instancias inferiores y los jueces no se pueden apartar. Pero por eso te digo, en cada caso particular hay que tener en cuenta los antecedentes y los hechos de ese caso, ¿sí? Y te reitero, lo que la Corte hizo hoy no fue decidir sobre el fondo de la cuestión porque no, en definitiva la Corte no dijo si estaba bien que se los haya removido o no, y no entró a considerar si ese traslado realizado con anterioridad fue legítimo o no. Simplemente lo que dijo a manera precautoria hasta que conteste la contraria y yo decida, se suspende esta medida. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿O hice un...? No, perfecto, sí, entendí. Bueno, así que todos esos cuidados con los precedentes judiciales. Claro. Bueno, seguimos. Esperen, yo les estaba por compartir la ley. ¿Sí? Ya Francisco leyó muy bien otra vez el artículo 108 y vamos a ver también la ley número 48. ¿Por qué? Porque esta ley organiza la justicia federal.
¿Se acuerdan que siempre les dije que cuando tenemos un caso tenemos que buscar en la Constitución y que también vamos a encontrar las leyes que los reglamentan? ¿Se ve la ley la está compartiendo? ¿La ven bien? Bueno, fíjense, ley 48, jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales. ¿Sí? Estamos en el orden federal. El orden provincial es federal, esta ley es para el orden federal. Nos dice, en consonancia con lo que dicen el artículo 116 en adelante. Fíjense el artículo 116 de la Constitución Nacional. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75 y por los tratados con las naciones extranjeras, de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado ciudadano extranjero. Vamos al artículo 117. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación. Apelación es la pirámide que vimos recién. Va a iniciarse la demanda en el juzgado de primera instancia, después sigue la Cámara de Apelaciones y por último la Corte. Según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que en este último supuesto, todo ese proceso que hoy les expliqué se va a iniciar y se va a decidir directamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que el caso no va a llegar por recursos de apelación, que en realidad se denominan extraordinarios cuando llega a la Corte Suprema, sino que en estos supuestos en particular, yo voy allá a iniciar mi proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, en el 118 ya habíamos visto algo del juicio conjurado, pero no es relevante a los fines del trabajo práctico. Ahora sí nos vamos a la ley 48. Fíjense, ¿alguien puede leer el artículo número 1, por favor? La Corte de la Nación conocerá en primera instancia. Primero, de las causas que verá entre dos o más provincias y las civiles que versen entre una provincia y algún vecino o vecinos de otras o ciudadanos o súbditos extranjeros. 2. De aquellas que versen entre una provincia y un estado extranjero. 3. De las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la legación, a los individuos de su familia o sirvientes domésticos, del modo que una Corte de Justicia puede proceder con arreglo al derecho de gentes. 4. De las causas en que se versen los privilegios y exenciones de los cónsules y vicecónsules extranjeros en su carácter público. Perfecto. Y como vamos a ver después en el artículo 2, por ejemplo, establece cuáles son las causas que van a conocer en primera instancia los jueces nacionales. Vamos al artículo 3 y nos especifica que los jueces de sección conocerán igualmente en todas las causas de contrabando, causas criminales, cuyo conocimiento compete a la justicia nacional a saber, y otra vez enumera cuáles son las causas en que van a atender estos tribunales. El artículo 4 era lo que veíamos recién, que la Corte Suprema conocerá por apelación es este recurso, esta revisión de las decisiones de los tribunales inferiores, de las sentencias definitivas y de todo auto que tenga fuerza de definitivo. Definitivo refiere a que resuelve el fondo de la cuestión, ¿sí? No son otras cuestiones que se van suscitando durante el proceso judicial, excepto que una de esas cuestiones que se suscita impida que yo pueda seguir con mi proceso judicial. Eso es lo que se denomina una sentencia equiparable a definitiva, pero son menos los supuestos o de aplicación más restrictiva cuando se plantea un recurso contra uno de estos tipos de autos.
Que tenga fuerza definitiva en todas las causas criminales iniciadas ante los jueces de sección y en los civiles que queden expresadas, bueno, establece algo del valor disputado. Después quiero buscar dónde está lo de las... a ver, miren, el artículo 12. Esto nos va a ayudar también para el punto siguiente del práctico. Establece que la jurisdicción de los tribunales nacionales en todas las causas especificadas en los artículos 1, 2 y 3 será privativa, excluyendo a los juzgados de provincia. ¿Qué quiere decir? Que no es que un juzgado provincial puede decir, bueno, en realidad la Constitución y la Ley 48 establecen que este asunto le corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o a los tribunales nacionales, pero voy a decidir yo, no. En todas estas causas los tribunales provinciales no pueden inmiscuirse de ninguna manera y en el caso de que yo, por ejemplo, desconozco todas estas normas y voy y le presento mi demanda a un tribunal provincial, es el tribunal provincial el que tiene que decir, no, esta cuestión no es de mi competencia y por ende yo se la derivo al tribunal competente, ya sea Justicia Nacional o Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, estos artículos no son tan relevantes para lo que estamos resolviendo. Entonces, volviendo al trabajo práctico, ven que se me fue el mío. Acá está. Vamos a volver al trabajo práctico. Acá estamos. Bueno, entonces, ¿a través de qué norma se creó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores? Están contemplados expresamente en el 108 de la Constitución Nacional y además, respecto de sobre cuáles son los asuntos en los que entienden, encontramos esta Ley 48 que nos da más precisiones. Ahora vamos al punto B, ¿sí? Dice, leyendo los artículos 116, 117, 121, y yo recién ya les adelanté una de las características en la Ley 48, ¿cuáles son 5 características de la competencia federal? ¿Alguien puede leer, por favor, el artículo 116? Yo lo leí recién y bueno, no sé si quieren leerlo o ya lo tienen presente. 116 y 117 son los que leí recién. Si necesitan, los leemos de nuevo y si no, arrancamos. Estableciendo 5 características de la competencia federal. ¿Qué podrían decirme? ¿Qué se les ocurre? Conforme los artículos que leí y algunos artículos del código. ¿Qué dijimos primera? ¿Es la ordinaria o es excepcional esta competencia? Es excepcional. Es de excepción, exactamente. Es una competencia excepcional que solo se da en aquellos supuestos establecidos expresamente en la Constitución Nacional y en esta ley. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué les dije recién que les leí? Cuando decía una provincia no puede inmiscuirse el Poder Judicial de una provincia en un asunto que compete a la jurisdicción federal o a la competencia federal. ¿Cómo decía el artículo? ¿Qué es? Que constituye también una característica. ¿No se acuerdan el artículo que leí recién? El de la ley 48. ¿Cómo dice el artículo 12? ¿Cómo es respecto de los juzgados de provincia? Será privativa, incluyendo a los juzgados provinciales en excepciones. Exactamente, Brian. Esa es otra característica, es una justicia privativa. ¿Alguna otra característica de lo que vimos? ¿Será que esta competencia yo tengo que leer una norma y tratar de dilucidar qué quiere? O sea, ¿es tácita o cómo está contemplada en la Constitución Nacional? Es expresa. Es expresa, perfecto. Todos estos artículos que vimos precisan expresamente en qué asuntos va a entender. Agustín dice que es improrrogable, muy bien Agustín también. Con esto quiero, en este punto, una pequeña aclaración. En líneas generales, la competencia tanto provincial
como federales improrrogables. ¿Qué quiere decir? Un juez no puede decir si quiere entender o no un asunto y una parte no puede plantearla ante el que quiera, excepto en cuestiones patrimoniales, etcétera. Pero esta improrrogabilidad de la competencia federal apunta más a la materia. ¿Qué es la materia? Es el objeto, es sobre lo que trata. Cuando ustedes ven acá concernientes a embajadores, ministros, ay, me recuesta esa palabra, no sé por qué, almirantazgo, jurisdicción marítima, almirantazgo refiere a todas estas cuestiones también que se generen en el mar por contratos o con respecto a las personas o los tripulantes de una navegación. Eso es la materia, es decir, es improrrogable respecto de la materia. Un juez provincial no podría decir, bueno, en realidad, la verdad que esta es una cuestión que comprende un embajador, pero voy a entender yo. No, es una materia en la que la justicia provincial no puede inmiscuirse. Y que, les reitero, si una persona presenta una demanda judicial ante un tribunal provincial respecto de estas cuestiones, el juez provincial lo que tiene que decir es decir, señor, esto no es mi competencia, lo derivo a la que sí le corresponde. ¿Qué es otra característica? Me parece que ya dijimos todas. Repasando para que anoten. Es excepcional o de excepción. Es restrictiva. Es expresa. Es privativa y es improrrogable en razón de la materia. Esas serían las 5 características que pueden completar en el cuadro. Antes de seguir, les quiero hacer, no sé si una aclaración o tratar de que vean la importancia de esto, que por ahí lo puedan ver reflejado en sus propias profesiones el día de mañana. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? No solo como ciudadanos, por si tenemos un conflicto judicial, para saber ante qué tribunal lo tenemos que plantear, sino también porque ustedes pueden integrar poderes judiciales el día de mañana. Hay departamentos contables, hay oficinas de peritos judiciales dentro de cada uno de los poderes, ya sea provinciales o sean nacionales, y entonces tienen que saber que cada uno de ellos tienen también sus propias reglas de funcionamiento. Cada poder judicial, tanto el provincial como el nacional, dictan, y ahora lo vamos a ver, el de la Justicia Nacional, sus reglamentos de funcionamiento. Cada poder judicial, provincial o nacional, ejerce lo que se denomina las funciones de superintendencia respecto del personal que tiene a su cargo. Entonces, si ustedes el día de mañana quieren ser no integrar el Poder Judicial, pero ser peritos judiciales, que son estos auxiliares de la justicia, por ejemplo, ustedes el día de mañana, si se inscriben, no sé por qué carrera han optado, pero pueden ser convocados a realizar una pericia contable, y en ese caso ustedes van a tener que ver la norma que se aplica a cada una de estas jurisdicciones, ¿sí? No son todas las mismas normas para la justicia provincial, y para las justicias nacionales. Entonces esto también es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Profe, tiene desactivado el micrófono. Gracias, Francisco. No, les decía que no me acuerdo, no sé en qué parte había quedado, pero creo que quedó claro a lo que iba con estas normas y por qué es la importancia de que sepamos cuál es la justicia federal y cuál es la nacional, y la provincial, perdón. Bueno, ahora vamos a seguir con el práctico. Se me salió de compartir, presento de nuevo. Ahí vamos otra vez. Bueno, ya pudimos completar entonces las características en base a estos artículos. ¿Estamos ¿Puedes bien? repetir las características de vuelta, profe? Sí, cómo no. Vamos a tener que la justicia es excepcional o de excepción, federal, es restrictiva, es expresa, es privativa, es improrrogable en razón de la materia. ¿Sí? Todo eso. Listo. Algunos ya lo dijeron acá en el chat, pero entonces, los anoto por las dudas, por si alguno está complicado. Es restrictiva, es expresa, privativa,
improrrogable por razón de la materia. Ahora sí, bueno. Ahí en la mensajería les anoté las 5 características que fuimos dando de acuerdo a estos artículos. Seguimos entonces con el práctico. Nos pide que leamos un fallo de la Corte y que hagamos unas preguntas. Por las dudas, a ver si no nos quedó ninguna pregunta pendiente. No. Por las dudas, ¿ya lo leyeron? Con sinceridad, para ver si lo leemos de nuevo, nos ahorramos este paso, nada más. Si no, alguien no lo leyó, lo leemos, no hay problema. Pero si ya lo leyeron todos, nos ahorramos esta parte. Brian, te toca porque sos el valiente con micrófono encendido. ¿Pudiste leerlo o no? No, no lo leí. Bueno, vamos a ver. ¿Vos podrías leerlo? Sí, lo leo. Dale una parte y después yo te ayudo con la otra. Bueno. Te escuchamos. Galeano, Juan José, ese, no sé qué significaría esa S. Eso significa sobre. En todas las causas judiciales, ustedes van a ver, por ejemplo, siempre se inicia con el apellido de la persona. Silva, Brian, Gabriel, contra Frei, María Carla, sobre daños y perjuicios, sobre sumario, sobre filiación, sobre expropiación. Expropiación va a tener que ser demandado, digamos, o actor, la provincia, la nación, lo que fuera, ¿sí? Pero a lo que voy, que el sobre quiere decir sobre lo que versa el litigio. Y hay como nomencladores sobre las cuestiones que pueden versar los litigios, ¿sí? Es el tipo de acción que se promueve o para qué se la promueve. Contra es porque es el actor, contra la C barra demandado, S barra es sobre tal cuestión. Eso significa. Bueno, Galeano, Juan José, sobre pedido de enjuiciamiento, fecha 9 de marzo de 2010, publicación, fallo 333, 181 votos, Elena Kingston de Nalasco, Juan Carlos Maqueda, voto conjunto, Enrique Santiago Petracci, Carmen Arribay, voto conjunto, Ricardo Luis Lorenzetti, su voto. Una pequeña aclaración te hago, Brian, les hago a todos en realidad antes de que continúes la lectura. Como vos bien señalaste que es esa S, es el sobre, ¿sí? Entonces, es una persona, Galeano Juan José, sobre un pedido de enjuiciamiento. Le habían hecho un pedido de enjuiciamiento a esta persona. La fecha es la fecha del fallo de la Corte Suprema. Esto que ustedes ven que dice publicación fallos 331-181 es una manera de registrar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si ustedes en alguna oportunidad necesitan un antecedente, van a ver que en la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando quieren buscar, se busca de esta manera. Uno corresponde al tomo, por eso dice 331, 2.181, lo tienen que buscar de esta manera. Votos, todos esos son los ministros de la Corte Suprema, no es la integración actual, les recalco. Pero fíjense lo que les decía hoy de cómo se conforma la sentencia judicial. Elena Hayton de Nolasco es una ministra, Juan Carlos Maqueda, voto conjunto, quiere decir que los dos emitieron una decisión en conjunto. Enrique Petracci y Arribay, otro voto conjunto, y Ricardo Luis Lorenzetti, que continúa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su voto. No quiere decir que hayan arribado decisiones distintas. Hay muchos fallos de la Corte Suprema que cada uno con sus fundamentos particulares arriba a la misma solución. Lo que se le critica a esta forma de decisión judicial es que quizás para algunos pierde un poco de legitimidad, porque ya que llega al estadio máximo del Poder Judicial y máximo intérprete de la Constitución Nacional, algunos entienden que sería de buena técnica que todos traten de coincidir en los fundamentos por los cuales entienden que un caso debe ser resuelto de una manera u otra. Pero la verdad es que en la práctica se utiliza y por eso a veces van a ver que hay fallos judiciales que parecen larguísimos, pero en definitiva cada uno da un párrafo distinto, un argumento distinto y arriban a la misma solución. Ahora sí, hecha esa aclaración, te dejo continuar, Brian. Bien. Antecedentes. El jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación removió al doctor Juan José Galeano del cargo de juez federal
por haber ocurrido en la causa constitucional del mal desempeño. Para arribar a tal decisión, rechazó las nulidades articuladas por la defensa y lo responsabilizó de los cargos de pago ilegítimo efectuado a un imputado de la causa con el fin de acordar una declaración indagatoria para involucrar a personas de la policía bonaerense y mantener entrevistas informales con el imputado, y firmar sin constancia en el expediente ni notificación al sujeto en clara violación del ordenamiento vigente. Contra ello, se redujo recursos extraordinarios. La Corte Suprema, por mayoría, lo desestimó. Con remisión al dictamen de la Procuración General, los doctores Petracchi y Argibay compartieron el criterio, al igual que el doctor Lorenzetti, en voto aparte. Estándar aplicado por la Corte. La Corte Suprema desestimó la queja, pues los agravios no lograron demostrarlo la irrazonabilidad de las decisiones del jurado de enjuiciamiento acerca de la forma en que se incorporaría el proceso de prueba vinculada con el expediente por el que se tramitó la investigación del atentado contra la AMIA, ni se acreditó el perjuicio concreto que le produjo al magistrado o a su defensa la alegada brevedad en los términos. Tampoco admitió las quejas por supuestos defectos en las pruebas testimoniales, por lo que concluyó que no solo existió actividad defensiva, sino que incluso esta fue práctica parcialmente exitosa. Si se tiene en cuenta que 24 de los 27 cargos que integraron la acusación fueron rechazados, y entre los que prosperaron, únicamente 2 fueron acogidos en forma unánime por el jurado, mientras que el tercero fue admitido por la mayoría de sus miembros. Agregó además que cabe la desestimación si, contrariamente a lo que sostiene la defensa, durante el desarrollo del proceso de enjuiciamiento, los miembros del jurado tuvieron un conocimiento pleno de la causa judicial y de la actuación que en ella tuvo el magistrado enjuiciado, así como pudieron formar su juicio sobre los hechos imputados, a tal punto que desmintieron la mayoría de los cargos por los que fue acusado, por lo que las críticas no pueden superar el riguroso criterio de revisión que se exige en la materia, porque el recurrente en ningún caso acredita de modo palmario e inequívoco un apartamiento sustancial y grave del procedimiento previsto para adoptar el pronunciamiento cuestionado, ni demuestra que la reparación del supuesto perjuicio sea conducente para variar la suerte del proceso. Está bien, Brian. Yo continúo, así podés tomar agua porque hoy participaste toda la clase. En sus votos, los doctores Petracchi y Argibay y luego el doctor Lorenzetti señalaron que si bien se debe reafirmar el principio de independencia del Poder Judicial, que se traduce en la imposibilidad de destituir a un magistrado por el contenido de sus sentencias, la decisión destitutoria reposa en razones políticas que los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados debieron evaluar dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y con los márgenes de discrecionalidad con que deben cumplir la misión que les ha conferido la Constitución Nacional. Y si a partir del examen de los elementos de juicio concluyeron que las conductas juzgadas eran impropias de un juez de la Nación, se trata de una decisión de mérito sobre la actuación del recurrente como magistrado que no puede ser controlada en la instancia extraordinaria y no una condena por el contenido de las sentencias que suscribió. ¿Se comprendió el caso? ¿A qué refiere? Evidentemente es una persona que había sido sometida a un proceso de remoción
Como decíamos hoy, a partir del año 1994, ¿alguien me puede decir dónde está contemplada la figura del Consejo de la Magistratura en la Constitución Nacional? Consejo de la Magistratura y jurado de enjuiciamiento, ¿sí? ¿Alguien ¿Puedes encuentra? repetir la pregunta, profe? Sí, dentro de la Constitución Nacional hay un artículo que refiere al Consejo de la Magistratura y uno que refiere al jurado de enjuiciamiento, si los pueden identificar. El 114, Brian, muy bien, es el Consejo de la Magistratura y específicamente el jurado de enjuiciamiento. Que tiene otra función distinta. Muy bien, Martín, es el 115. Como vamos a ver, el proceso de selección de los jueces, que no sean de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se encuentra atribuida al Consejo de la Magistratura. Si leemos, que ya hemos visto en la clase teórica, pero vamos a repasarlo para que quede bien en claro, el artículo 99, inciso cuarto de la Constitución Nacional, establece entre las atribuciones del Poder Ejecutivo el de nombrar los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Entonces, Corte Suprema de Justicia de la Nación, los miembros son elegidos por el presidente de la Nación en acuerdo de los 2/3 de la Cámara de Senadores. Ese es el primer párrafo del inciso cuarto del artículo 99, atribuciones del Poder Ejecutivo. El párrafo 2 dice que el presidente nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. ¿Alguien se acuerda en qué artículo se encuentra regulada la idoneidad para acceder a los cargos públicos? Lo vimos en las primeras unidades. Si lo vimos en las primeras unidades, tiene que estar dentro de la parte dogmática de la Constitución, Declaraciones de Derechos y Garantías. Es un artículo muy importante. ¿Alguien recuerda en qué artículo refiere a la idoneidad y que se vincula en realidad con otro principio? Si leemos el artículo 16 de la Constitución Nacional, ¿alguien puede leerlo? ¿Nadie lo tiene a mano? El 16 de la Constitución. ¿A qué refería? La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Muy bien, Lucas, en este punto que refiere que todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos sin otro requisito que la idoneidad, lo podemos vincular con esto. O sea, los jueces también tienen que ser idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional. Y el último párrafo establece que un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada mayor serán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. Si bien en el caso particular que nosotros estamos analizando se refiere al jurado de enjuiciamiento, si hablamos de jurado de enjuiciamiento es porque puede llegar a darse el caso de la remoción de un juez, no tenemos que perder de vista cuáles son los mecanismos de selección de los jueces y que, excepto de los miembros o ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le compete al Consejo de la Magistratura la selección de los jueces a través de estos procedimientos que hoy explicamos, ¿sí? Ahora bien, dentro de la ley que también les compartí,
la 24.937, se encuentra regulado no solo el Consejo de la Magistratura, sino también el jurado de enjuiciamiento de los magistrados. Y en ese sentido, el artículo 15 de la Constitución Nacional establece que los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causas expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. ¿Se acuerdan cuáles eran las causas que enumera el artículo 53 de juicio político? ¿Por qué podía ser removido por juicio político un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo? Eran 3 causales. 2 estaban vinculadas con el ejercicio de su función y una no. ¿Recuerdan? Mal desempeño por delito en el ejercicio de sus funciones, por crímenes comunes. Exactamente, son las 3 causales que dan lugar al juicio político y que también dan lugar a este proceso de remoción. Ahora bien, repasando la ley que les mencioné, voy a dejar de compartir un ratito el trabajo práctico para poder leer la ley porque nos va a dar muchas precisiones para poder resolverlo. Fíjense, la ley 24.937 en el título 2 refiere al jurado de enjuiciamiento de los magistrados. ¿Y qué dice? Lo primero que hace es decir cómo se encuentra organizado, cuál es su composición. Como vemos, cuenta con 9 miembros. Vemos la composición. Vamos a encontrar un ministro de la Corte Suprema de Justicia, 3 legisladores, 2 por la Cámara de Senadores, elegidos uno por mayoría y otro por la primera minoría, y un legislador perteneciente a la Cámara de Diputados, y 3 abogados de la matrícula federal. Vamos a ver cuánto duran en sus funciones, y acá lo que a nosotros nos interesa es el procedimiento. Entonces, teniendo en cuenta no solo lo que dice la Constitución Nacional, sino también esta ley, me podrían contestar, que ya se los he dicho y lo hemos leído. ¿Qué organismo tiene a su cargo la remoción de los magistrados entonces? Muy bien, Agustín, el jurado de enjuiciamiento. ¿Y en qué artículo de la Constitución lo encontrábamos regulado? Que Brian hoy ya lo copió en la mensajería. ¿En qué artículo de la Constitución está? ...115, Agustín, ¿sí? 114, acordate, Consejo de la Magistratura, encargado de la selección de los jueces, o mejor dicho, de proponer esa terna para la selección de los jueces. Ahora les voy a hacer una aclaración, pero quiero terminar con esto del jurado. ¿Y en qué artículo 115? Entonces, las causales por las cuales un juez puede ser removido, ya las vimos, son las mismas del juicio político. Puede ser por mal desempeño, que se vincula con el ejercicio de su función. Puede ser por la comisión de delitos vinculados con su función, o puede ser por crímenes comunes. Y por último, a ver si me pueden contestar esto, ¿a qué poder del Estado pertenece el jurado de enjuiciamiento? ¿Dentro de qué poder lo podríamos ubicar? Tenemos 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. El jurado de enjuiciamiento, ¿dentro de qué poder lo ubicamos? ¿Qué les parece? ¿Dentro de qué poder está? Si leen la Constitución, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué capítulo, sección? Muy bien, ¿Judicial? pertenece al Poder Judicial, ¿sí? Fíjense si ustedes se ubican dentro de la Constitución Nacional, específicamente la sección 3ª que refiere al Poder Judicial. Dentro de esa sección está el Consejo de la Magistratura, ¿sí? O sea, que no le queden dudas que el Consejo de la Magistratura en el orden nacional y jurado de enjuiciamiento corresponde al Poder Judicial. Y si vemos la ley, la 24.937, fíjense el artículo 1. El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación
que ejercerá la competencia prevista en el artículo 114 de la Constitución Nacional. Ahí nos dice su integración, y si nos vamos al otro título, que es el jurado de enjuiciamiento, vamos a encontrar todo lo que vimos recién de cómo está compuesto, cuál es el procedimiento, etc. Bueno, ¿quedó claro lo del jurado de enjuiciamiento? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Ninguna? Podemos terminar con el práctico entonces. Nos queda un puntito nada más. Decime, Agustín, lo de las atribuciones, ¿dónde está contemplado? Y bueno, mira, en el artículo 115 te dice expresamente qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados. Y si te vas a la ley que les compartí recién, vas a encontrar, mira, dentro del título 2, la organización competencia tiene a su cargo el juzgamiento o a su cargo el llevar adelante el proceso de enjuiciamiento de magistrados, ¿sí? No tiene más atribuciones que esta, en el sentido de que su función es justamente esta, es la de sustanciar el procedimiento para resolver si un determinado juez ha incurrido o no en una de estas causales que permitan apartarlo de su función, ¿sí? Entonces, cuando hablamos tanto del Consejo de la Magistratura como del jurado de enjuiciamiento, tenemos que vincular estos artículos, el 114, que el 114 establece específicamente las atribuciones del Consejo de la Magistratura, con la ley 24.937, y si hablamos de jurado de enjuiciamiento, el artículo 115 de la Constitución Nacional, con la misma ley, pero en otro título. ¿Sí? ¿Quedó claro? Fíjense también bien las integraciones, ¿sí? Que eso puede llegar a ser una pregunta de examen. Están contemplados en la Constitución y en la ley, así que no hay mayor inconvenientes, me parece, con respecto a eso. Vamos rápido, por favor, al último punto, si no tienen más preguntas. Vuelvo al PowerPoint. Igual ya lo vinimos desarrollando, así que no creo que demore mucho. El inciso D, la última parte del trabajo. Dice, teniendo en cuenta la necesidad del cargo a cubrir el procedimiento para elección de jueces de tribunales inferiores, responde a las siguientes preguntas. Hubo un concurso destinado a cubrir un cargo de juez de cámara en el tribunal oral en lo penal y en lo económico número 1 de la capital. Entonces, nosotros tenemos que contestar, y algo ya vimos, ¿cómo se inicia el procedimiento para la selección de un juez de un tribunal? ¿Qué les parece? Si se produce una vacante en un juzgado y tenemos que llenar ese cargo, ¿cómo hacemos para cubrirlo? ¿Puede algún órgano decir, yo quiero que sea fulano, mengano, la verdad que tiene todas las aptitudes? ¿O cómo podemos hacer? Francisco, estabas por decir algo y te corté, te escucho. Y se abriría un concurso público. Muy bien, ¿y de eso de dónde surge, Francisco, que lo vimos recién? Del Consejo de la Magistratura. Claro, ¿y el artículo de la Constitución? El 114. Muy bien, entonces si vemos el 114, específicamente el inciso 1, dice dentro de las atribuciones o regula dentro de las atribuciones del Consejo de la Magistratura, seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. El inciso 2, emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. ¿Por qué? Porque una vez que se hace este concurso, como les dije, es de oposición, de antecedentes, se valora no solo el desempeño del aspirante o la aspirante al cargo en ese concurso, que realmente es un caso que se tiene que resolver en un tiempo determinado, sino los antecedentes también de esta persona. Y de todos los postulantes, el Consejo lo que tiene que hacer es elevar al Poder Ejecutivo una terna, una propuesta de 3 personas. Se eligen, no tiene que ver con el mejor puntaje, por ejemplo, en el caso del Consejo de la Magistratura de la provincia, he tenido oportunidad de participar de un concurso,
se establece un nivel de excelencia, no es que dicen, bueno, van a arribar al nivel de excelencia tantas personas, sino que se establece un piso y todos los que pasen de ese piso alcanzan el nivel de excelencia y luego, en el caso este particular de la provincia, se elige por el Consejo entre los postulantes. En cambio, en el orden nacional se eleva una terna al Poder Ejecutivo y este tiene que aprobarlo en acuerdo con el Senado, y fíjense que las mayorías son distintas de los miembros de la Corte Suprema. En el caso de los jueces inferiores se requiere la mayoría. ¿Qué mayoría? A ver, leímos el artículo recién, 99, inciso cuarto. ¿Qué mayoría requiere para la designación del juez? ¿Qué dice el artículo? Brian, ¿vos ibas a hablar? 2/3 ahí puso Brian. ¿2/3 para qué? Para elegir a quién es 2/3. Para los jueces de tribunales inferiores. ¿Y para los de la Corte? Suprema, también 2/3. Bueno. Entonces, tenemos ya los miembros de la Corte Suprema y los miembros de los tribunales inferiores. Yo tenía presente que era mayoría absoluta. Bueno, lo voy a cotejar, porque para mí para la Corte son 2/3 y para los tribunales inferiores mayoría absoluta. Vamos a cotejar ahora con el artículo del Senado. Mientras tanto, si ustedes tuvieran que decirme qué poderes participan de la selección de los jueces de tribunales inferiores, ¿qué poderes son? ¿Qué poderes intervienen, como lo que vimos recién? El Consejo de la Magistratura, ¿qué poder integra? El Poder Judicial. Ajá, y el presidente, que es el que nombra a los jueces, ¿qué poder? Perfecto, Brian, gracias por la aclaración. Pero fíjate que vos estás diciendo lo de la Corte Suprema, la Corte Suprema sí son 2/3. Ahora voy a encontrar el artículo, porque para los demás jueces es mayoría. Pero ahora lo buscamos, no te preocupes. ¿El presidente qué poder es? ¿Qué poder integra? Es cabeza de ese poder. Ejecutivo. Muy bien. ¿Y el acuerdo del Senado? ¿El Senado qué poder integra? Legislativo. Entonces, ¿qué podemos decir respecto al nombramiento de los jueces inferiores de la Nación? ¿Qué poderes participan? Los 3 poderes. Los 3 poderes, exactamente. En tanto que si es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, van a ser solo 2 poderes, el Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿sí? Ahí ya tenemos contestadas la pregunta 1 y la 2. La 2 nos decía qué órganos intervienen en el nombramiento del juez que integrará el tribunal. Y por último, si no tienen preguntas con respecto a esto, la última pregunta es una opinión personal y sobre la que pueden disentir no solo ustedes, sino también hasta los profes podemos llegar a hacerlo. A su criterio, ¿el sistema de selección de los jueces es democrático o no? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe o se le ocurre alguna respuesta o lo que piense de lo que vio en la clase hoy? El doctor Vara sentó su postura al inicio de la clase teórica, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Le parece que es democrático o no? ¿Tienen alguna opinión? Brian dice que sí porque intervienen todos los poderes. Perfecto. ¿Alguna otra opinión al respecto? ¿O consideración? ¿Qué les parece? Es democrático, Brian. Tenemos que tener cuidado con el tema de la representación, ¿sí? Porque en realidad
sí son representativos los cargos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, pero no podríamos decir lo mismo de los integrantes del Poder Judicial, ¿sí? Lo que no quita que desde tu punto de vista, por ese fundamento que vos brindaste, pueda ser democrático. ¿Alguna otra opinión, Francisco? ¿A vos qué te parece? Para mí también es democrático, pero, o sea, en parte también es, en ese sentido, complicado porque no solo depende de todos, depende de todos, por eso justamente en algunos va a ser a favor de un cierto grupo y para otros va a ser a favor del otro grupo, pero no en el mismo tiempo, porque pasa por el presidente, por el Senado. Entonces es complicado. Sí, por eso les digo, una pregunta abierta, que puede tener muchas aristas. Pero está bien, la idea es que, como siempre decimos, que ustedes puedan ir generando sus ideas críticas y manifestarlas siempre con fundamento, sí, pero me parece muy bien. ¿Quedó alguna consulta con respecto a lo que vimos en esta unidad? ¿Se entendió bien el funcionamiento de todos? Del jurado de enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura. Sí, profe. ¿Sí? ¿No quedó ningún interrogante? Bueno, entonces vamos a ir dando... ¿Cómo, Brian? Con respecto a la última pregunta que hizo un profe en la clase de teoría, ¿qué pregunta, Brian? ¿O respecto a qué tema? Porque no me acuerdo que un profe haya preguntado algo. Bueno, mientras Brian escribe, le contesto a Lara. Dice, profe, no me quedó muy claro el tema de que actúan los tres poderes. Mirá, Melina, nosotros decimos que en la elección de los jueces de los tribunales inferiores actúan los tres poderes. ¿Por qué? Porque el procedimiento del concurso para elevar esta terna al Poder Ejecutivo tiene que ser realizado por el Consejo de la Magistratura, que el Consejo de la Magistratura se encuentra dentro del Poder Judicial, no solo porque así se encuentra previsto en la Constitución Nacional, sino porque también lo aclara la Ley 24.937. Una vez que el Consejo de la Magistratura tiene una terna con los postulantes o candidatos que alcanzaron ese nivel y que según el procedimiento llevado a cabo por el Consejo de la Magistratura son los más idóneos para ocupar el cargo, eleva esa terna al presidente de la Nación y el presidente los designa con acuerdo del Senado. Entonces, tenemos que intervenir el Consejo de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, el presidente de la Nación, que es la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, y el Poder Legislativo a través del Senado. Por eso decimos que intervienen los tres poderes. Avísame si te quedó claro y si no, hago otra precisión. Brian pregunta, ¿un juez puede dar de baja causa hacia su persona y retirarse con toda impunidad? No fue exactamente así, pero mira, Brian, en realidad me parece que estaba dirigido a un caso particular de un juez muy conocido que aparentemente existían causas para que sea removido, sin perjuicio de lo cual este juez renunció. Tanto en las provincias como en la nación existen diversos sistemas. Y también en relación a lo que explicaba de la renuncia del diputado, que es un caso que ya no es necesario andar porque todos lo conocemos. En realidad, ¿cuál es el problema cuando un funcionario cuestionado renuncia? El problema es que si ese funcionario fuera sometido al procedimiento de remoción, ya sea un juicio político, ya sea un juicio de enjuiciamiento o lo que fuera, no solo tiene como consecuencia la remoción de su cargo, sino también que se puede dictar una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Y en el caso de funcionarios también puede tener una incidencia respecto de sus derechos jubilatorios o el monto de la jubilación o lo que fuera. Entonces, por eso lo que se dice es que en realidad, si está bien que esta persona haya renunciado, pero en realidad lo ideal sería que se siga ese procedimiento para que también se le apliquen las otras consecuencias que tiene el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Porque si no vemos que determinados funcionarios
incumplen mandatos o cometen delitos y luego, sobre pretexto de su renuncia, el día de mañana pueden ocupar otro cargo público, ¿sí? Sin ninguna condena más que la de la sociedad o moral, y que desde mi punto de vista no debería permitirse, y de hecho depende del orden, incluso en el caso de agentes o empleados públicos, no se permite que el mismo renuncie cuando se encuentra sometido a un sumario administrativo, porque es justamente por esta razón, porque no solamente va a redundar en su apartamiento del cargo, sino también en estas otras consecuencias, por ejemplo, en la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un tiempo determinado. Creo que la pregunta que hicieron no iba apuntada a esa, la verdad que no vi quién la formuló, pero me parece que iba apuntado a eso. Bueno, si no tienen más preguntas, los libero. Nos vemos la clase que viene. Fíjense si pueden repasar. Agustín, el enlace de Meet de qué necesitas. Eso sí, aclaramente para el examen. Sí, quédense tranquilos. El examen recuerden que es el 9, ¿sí? Por Xiu, guaraní, yo les voy a enviar un mensaje con el protocolo del examen, que ya les adelanté, tienen que tener las cámaras encendidas durante el tiempo que dure el examen. Les vamos a explicar cómo va a ser y bueno, y les voy a enviar el enlace de Meet. Vamos a ver si nos da el tiempo, Brian, sí, lo vamos a preparar. A tratar de que sí para la clase de repaso. Bueno, ahora sí, los libero porque ya es tarde. Muchísimas gracias por su atención y por quedarse más allá del tiempo de la clase. Y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Que anden bien, nos vemos el jueves.